Hola, este video tiene la finalidad de estudiar el movimiento circular uniforme variado. ¿Qué quiere decir? Que un objeto va a recorrer ángulos diferentes en igual intervalo de tiempo. Hay que tenerlo presente. Va a recorrer ángulos diferentes. Aquí podemos apreciar aquí en la figura ángulos diferentes en igual intervalo de tiempo. Si nosotros realizamos la resta de los ángulos, desplazamiento 2 menos el desplazamiento 1 en términos angular, tenemos la variación, ¿ya?, de desplazamiento angular. Si esa variación hacemos referencia con respecto al tiempo, vamos a obtener la velocidad angular. Su unidad es rad partido por segundo. Y si esta velocidad que está cambiando, dividimos con respecto al tiempo, aquí tenemos el valor de la aceleración angular. Entonces aquí tenemos los tres conceptos importantes que tenemos que tener presente en cinemática de rotación: desplazamiento angular, velocidad angular y aceleración angular. La unidad de aceleración angular es rad partido por segundo al cuadrado. Si queremos saber por qué está el segundo al cuadrado, tenemos esta parte de aquí, de la pantalla. Arriba tenemos unidad de velocidad angular, abajo tenemos unidad de tiempo. Lo expresamos de esta forma, nos queda esta fracción. Pasamos a multiplicación y el de abajo se invierte y ahí llegamos a nuestra unidad que aparece aquí. ¿Ven? Rad por 1 nos daría rad y y segundo por segundo nos daría segundo al cuadrado. Ahí tendríamos el porqué de esta unidad. Nosotros vamos a trabajar con los módulos, ¿ya?, de estos valores. Ecuaciones del movimiento circular uniforme, muy parecida a la cinemática, ¿sí?, cuando estamos en términos lineales. Posición inicial, está la posición final, velocidad inicial por el tiempo, más menos, el más si es acelerado y el menos si es desacelerado. ¿Ya? Aquí tenemos el desplazamiento angular en función del desplazamiento inicial, dependiendo de la ubicación donde esté, velocidad inicial y el tiempo y aceleración, que esta aceleración angular vamos a considerar constante. Si parte del origen, la ubicación inicial es 0. Si parte del reposo, velocidad inicial 0. Si se detiene, velocidad final 0. Aquí tenemos segunda ecuación con respecto para calcular la velocidad final en términos de la velocidad inicial, aceleración y variación de desplazamiento angular. Y aquí tenemos la tercera expresión para calcular velocidad final en función de la velocidad inicial, más o menos si acelera o desacelera, aceleración por tiempo. Y al igual que los ejercicios en la parte cinemática y lineal, aquí tenemos un ejercicio. Por ejemplo, considere la posición inicial 0, parte del reposo. Esta es la aceleración angular, nos está diciendo que 6 rad partido por segundo lo divido por segundo. Quiere decir, por cada segundo la velocidad, el módulo de la velocidad va cambiando en 6
rad partido por segundo. ¿Ven? Ahí sí lo podemos escribir. Ahí de esa forma nos está diciendo, ¿ven? Por cada segundo el módulo de la velocidad va cambiando en rad, en 6 rad partido por segundo. Y queremos calcular el desplazamiento en cuánto tiempo, en 10 segundos. Ahí reemplazamos y obtenemos nuestro valor que equivale a qué cosa, a 300 rad. Si quisiéramos calcular qué velocidad, el módulo de la velocidad angular, usamos la ecuación número 3 como parte del reposo, esto se va, multiplicamos y ahí nos daría 60 rad partido por segundo. El ejemplo 2 nos dice lo siguiente, queremos calcular la aceleración angular. ¿Ve? Y nos dan, bueno, nuevamente la posición, parte de cero del origen, parte del reposo, nos dicen el desplazamiento, 100 rad y el tiempo. Utilizamos la primera expresión, eliminamos los términos que se hacen cero, estos de aquí, reemplazamos y despejamos, ¿ven? Reemplazamos aquí, realizamos las operaciones correspondientes y de ahí despejamos y llegamos al valor de 8 rad partido por segundo. El tercer ejemplo nos piden calcular la rapidez final. Entonces para eso hay que estar atento con los datos que nos dan. Nuevamente, posición, desplazamiento inicial, la aceleración angular, nos dan el desplazamiento final y nos dice que parte del reposo. Utilizando la tercera ecuación, no, perdón, la segunda ecuación, aquí nuevamente dejamos 0 de acuerdo a los datos que nos dan aquí. Reemplazamos los valores y llegamos a una expresión de este término. Extraemos la raíz y llegamos que nuestra velocidad final es de 10 rad partido por segundo. Estos ejercicios es para familiarizarse con las tres ecuaciones que presentamos anteriormente, con estas tres ecuaciones que tenemos aquí. Esa es la finalidad de estos ejercicios, para familiarizarse con estas ecuaciones, ¿ya? Y el ejemplo 4, tenemos nuestra posición, nuestro desplazamiento inicial, 0. Tenemos nuestra velocidad, el módulo de la velocidad angular, 60 rad. El final, 20, vean, es menor, entonces es desacelerado, va desacelerando, se va frenando, y esa variación ocurre en un tiempo de 8 segundos. Entonces aquí nos dicen, ¿ve? Inicial mayor que la final. Entonces ahí utilizamos el signo menos, reemplazamos los valores, vamos despejando ahí, acomodando, dejando ahí en forma positiva nuestra incógnita, despejamos y llegamos al valor de el valor del módulo de la aceleración angular, 5 rad partido por segundo al cuadrado ahí. Entonces ahí cuando tener presente, ahí nos dicen, ¿ven? La inicial es mayor que la final, es desacelerado. Y esa disminución se produjo ¿en cuánto tiempo? En 8 segundos. Y aquí tenemos el quinto ejemplo, nuevamente 0. Tenemos la inicial 20, tenemos el valor de nuestra aceleración y final, rapidez final 0, quiere decir que se detiene, ¿ven? Se detuvo, llegó a 0. Utilizando la segunda expresión, vamos a calcular desplazamiento angular final, reemplazando los valores, ahí realizando las operaciones correspondientes, ven aquí,
Después tenemos que despejar y llegamos a nuestro desplazamiento final, que es de 100 rad. Nuevamente ejercicios para que uno se familiarice con las ecuaciones. Ahora, es importante ahora este tema, esto es importante tenerlo presente. Vamos a ver aceleración total en un movimiento. Entonces nosotros ya sabíamos de clases anteriores que teníamos aceleración centrípeta, que esta se debe al cambio de dirección y sentido del vector velocidad. Y vamos a ver ahora que tenemos nuestra aceleración tangencial, que se debe a la variación del módulo. Entonces una se debe a la variación del módulo, que es la tangencial, y aceleración centrípeta se debe a la variación de dirección y sentido. Y ahí tenemos presentes nuestras dos aceleraciones. ¿Ven? Aceleración tangencial debido al módulo, aceleración centrípeta, dirección y sentido. Si sumamos estos dos vectores por el método del paralelogramo, en esta posición, en el punto 1, vamos a obtener el vector aceleración total. ¿Ven? Aquí en este caso. Si trasladamos ahora este punto y nos vamos al punto 2, tenemos siempre la aceleración centrípeta hacia el centro, aceleración tangencial, tangente a la trayectoria, método del paralelogramo, y tenemos aceleración total. Si quisiéramos calcular ese valor, utilizamos Pitágoras y llegamos a esta expresión que está aquí, donde aquí aparece aceleración tangencial, aceleración centrípeta. Si yo quiero calcular el valor, el módulo de la aceleración tangencial, debo multiplicar el radio por aceleración angular. Y esta aceleración angular se obtiene a través se puede obtener de los datos o a través de las ecuaciones que vimos anteriormente. ¿Ven? Tener que encontrar este valor aquí, ¿ven? Entonces este valor lo vamos a tener que calcular con estas tres ecuaciones dependiendo los datos que nos den. Una vez que yo tengo ese valor de aceleración angular, tengo este dato, multiplico por el radio y tengo esta parte de aquí, ¿ven? Tengo esta parte de aquí, aceleración tangencial. Y por otro camino, tengo que calcular aceleración centrípeta. Para eso puedo tener dos caminos. Debo tener el dato de el módulo de la velocidad tangencial y el valor del radio, o simplemente tener el valor de el módulo de la velocidad angular final y el radio. Y ahí yo puedo calcular aceleración centrípeta. Y ahí tendría este valor. Y de ahí con esos dos valores lo elevamos al cuadrado y extraemos la raíz y se obtiene el valor de aceleración total. Entonces es importante aquí para calcular aceleración total, debemos utilizar dos aceleraciones, aceleración tangencial y aceleración centrípeta. Y cada una de ellas tiene un camino para calcularlo. Aquí tenemos un ejemplo, ¿ven? Entonces nos dicen aquí, datos, vamos a partir del tiempo cero. Posición inicial, de aquí, ahí va a partir 0 rad. Vamos a considerar pi como 3. R lo vamos a aproximar ahí al valor 3. El radio, en la cual vamos a girar, es de 5 metros. Una aceleración angular de 0,06 rad partido por segundo. Va a partir del reposo. Y nosotros vamos a considerar en este punto de aquí, ¿no es? Punto de estudio.
Y nuestro punto de estudio va a ser media vuelta, ¿ven? Cuando ha realizado media vuelta. Y cuando ha realizado media vuelta, se ha desplazado ¿cuánto? Pi rad. Y nosotros tenemos que saber estos valores, ¿ven? Tenemos que buscar estos valores. Tangencial, angular final, ya sabemos la ubicación, el desplazamiento y por supuesto calcular el tiempo. ¿Ya? Con esos datos, primero calcularlos y de ahí con ellos vamos a poder calcular aceleración tangencial y aceleración centrípeta. Entonces aquí hicimos lo siguiente. Quiero calcular la rapidez angular final utilizando la segunda expresión de acuerdo a los datos que tengo. Esto es 0. Tengo el valor de aceleración, la ubicación ahí, pi rad, reemplazo los valores y se obtiene el valor de 0,6 rad partido por segundo, que sería en ese punto de ahí. Como la aceleración tangencial es multiplicar el radio por aceleración angular, multiplico estos dos valores y se obtiene, ¿qué cosa? La aceleración tangencial. Vea. Si yo quiero calcular aceleración centrípeta, utilicé este camino, ¿ven? Como ya vimos, teníamos dos caminos, yo utilicé este que está aquí. Como tengo el radio y acabo de calcular el módulo de la velocidad angular, ¿sí? En esta ubicación, que es importante, ojo, en esa ubicación solamente, porque dice ahí media vuelta, se obtiene este valor. Y ya sabemos el procedimiento, ¿ven? Elevamos un valor al cuadrado, el otro al cuadrado, extraemos la raíz y se obtiene, ¿qué cosa? El valor de la aceleración total. ¿Ven? De acuerdo a los datos que tenía y calculando la velocidad, el módulo de la velocidad angular. Ahora, esto también se podría, aquí yo agregué más cosas para familiarizarnos con los conceptos. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero calcular o recordar y familiarizarlos, son dos cosas que me interesa tenerlas presentes y siempre estar recordando ahí para ir utilizando todo lo que nosotros hemos aprendido ya de videos pasados y con este video. Yo podría calcular el módulo de la velocidad tangencial. Sí, es R por W en este punto, justo en media vuelta. Entonces multiplico el radio por la velocidad, el módulo de la velocidad angular y llegamos a este valor, 3 metros partido por segundo. Y si yo quisiera calcular aceleración centrípeta utilizando este camino, porque al principio utilicé este, recuerden, basta un solo camino, si yo lo que estoy haciendo aquí es utilizar todos los caminos para recordar, más que nada, familiarizarnos con las ecuaciones y mantener presentes los conceptos. Ya el ejercicio está resuelto, ya llegamos aquí. Ahora lo que yo estoy haciendo es ir buscando otros conceptos, otros caminos para recordar. Y llegamos al mismo valor, ¿ven? Aquí está. Y eso nuevamente ya sabemos que hay que reemplazarlo aquí, se eleva al cuadrado y se obtiene el valor. Ahora, si yo quisiera calcular el tiempo, no nos preguntan el tiempo, ¿ya? No nos preguntan el tiempo aquí. Pero veamos, calculemos el tiempo. Entonces, como yo tengo la ubicación, vean, recuerden, no nos dieron el valor de la ubicación, solamente nos dieron estas dos palabras, media vuelta. Ojo con eso, tener presente, media vuelta, y en media vuelta está ahí. Y esa media vuelta se asocia con qué cosa? Con pi rad. Eso hay que tenerlo presente, media vuelta con pi rad. Si fuera aquí sería un cuarto, sería pi medio rad. Esas cosas hay que tenerlas presentes, recordarlas, ya porque uno no sabe cuándo las va a utilizar. Siempre hay que tener presente
todos los conceptos aquí. En este caso, el ejercicio nos ubica en media vuelta. Entonces nosotros podríamos calcular el tiempo, ahí yo lo puse ahí como para calcular, claro, utilizando la primera ecuación, reemplazando los valores, ahí después realizando las operaciones correspondientes y despejando, vean, reemplazamos aquí, después despejamos, raíz cuadrada y llegamos que el tiempo nos da 10 segundos en llegar de ahí hasta ahí. Con esos 10 segundos yo podría calcular este valor, podría saber el valor del módulo de la velocidad angular final, utilizando la tercera ecuación, reemplazando y desarrollando, vean, llegamos a este valor, que es el mismo que calculamos ya hace un tiempo, ¿sí? En este ejercicio, ¿ven? Aquí hicimos el dibujo, vean, aceleración centrípeta hacia el centro, este vector está hacia abajo, tangencial, y por el método del paralelogramo tenemos el vector aceleración total. ¿En qué punto? Justo en media vuelta. Eso hay que tenerlo presente, ¿ya? Buscar, buscar ahí todos los elementos que nos permitan ayudar, que nos ayuden a resolver el ejercicio y seguir buscando más cosas que nos permitan recordar y traer a nuestra memoria algunos conceptos. Así que por eso es importante marcar ahí punto de estudio. ¿Cuál es el punto de estudio? Esa, y media vuelta. Y de ahí decir, ¿podré calcular el módulo de la velocidad tangencial? ¿Podré calcular el módulo de la velocidad angular? La ubicación aparece ahí justo de estas palabras media vuelta pi rad y podré calcular el tiempo. Y ahí hay diferentes caminos que nosotros utilizamos para calcular y obtener nuestro resultado que está aquí. Ahora, un ejemplo 2 nos dice datos inicial 0, parte del reposo, la ubicación, parte del reposo, nos dan este valor de aceleración angular, nos piden cuando han pasado 2 segundos y el radio es de 2 metros. Entonces nuestro primer paso fue en qué lugar estará ubicado, cuál será su desplazamiento angular, ahí en ángulo, cuál será su desplazamiento angular, en qué punto estará, estará por acá, estará por este lado, por este, a ver, ¿cómo saber en qué parte de nuestra trayectoria circular estará en un tiempo de 2 segundos? Nosotros lo calculamos aquí, utilizando la primera expresión, reemplazamos y nos dio un rad. Y sabemos que queremos expresar ese rad en grados. Entonces tenemos un rad, un punto, una línea, aquí deseo llegar a grados, abajo deseo eliminar los rad, ahí elimino y hago las operaciones, sabemos que 2 pi rad equivale a 360 y llegamos que un rad, radian, ya yo digo para cortar la palabra, ¿no? Pero es un radian 57,3 grados, que eso lo vimos al principio cuando recién iniciamos nuestro estudio. Quiere decir que estamos trabajando en esta parte de ahí, ¿ven? En esa parte. Ahí ese va a ser nuestro punto de estudio. Calcular ahí aceleración, rapidez final. Entonces ahí calculamos el módulo de la rapidez de la velocidad angular final. Tenemos los datos y nos da un rad por segundo. Después calculamos con esos datos, podemos calcular aceleración tangencial. Es el radio por aceleración angular y nos da 1 metro partido por segundo. Ya tengo el primer concepto aquí, ¿ven? Aquí está la expresión para calcular aceleración total. Entonces ya tengo esta parte de aquí. Ahora faltaría calcular aceleración centrípeta. Para eso, como vimos, tenemos varios caminos para hacerlo. Pero
yo voy a hacer lo siguiente. Insisto, esto lo voy a hacer para mover, recordar todos nuestros conceptos. Vamos a calcular el módulo de la velocidad tangencial. Radio por velocidad angular. Multiplicamos y nos da este valor. Con este valor más el radio, estamos en condiciones de utilizar este camino. ¿Ven? Elevamos al cuadrado y llegamos que nuestra aceleración centrípeta, 2 metros partido por segundo al cuadrado. Ahora, como yo siempre digo, ¿existe otro camino para calcular aceleración centrípeta? Entonces aquí decimos, aceleración centrípeta es el radio por velocidad angular al cuadrado, que faltaba ahí, al cuadrado. ¿Cierto? Entonces tenemos el radio y acá tenemos nuestro valor que lo calculamos al principio y elevamos al cuadrado, nos da 1 y tenemos nuestro valor ahí. ¿Ven? Tenemos los dos valores. Y llegamos utilizando caminos distintos, llegamos al mismo valor ahí. ¿Ven? Entonces, esto lo reemplazamos aquí en nuestra ecuación. Hacemos la operación correspondiente, elevar al cuadrado, extraemos la raíz y llegamos a nuestro valor de aceleración total 2,24 metros partido por segundo al cuadrado. Si nos vamos y nos dijeran, haga un dibujo de dónde está ubicado este dibujo que está aquí, este punto que está aquí, la parte superior, lo vamos a trasladar aquí. Entonces marcamos el punto, tenemos ¿cuánto es el ángulo? Desplazamiento angular 57,3. Estaríamos dentro del primer cuadrante, un poquito pasado de la mitad, ¿ya? Del primer cuadrante. Ahí, en ese punto. Y ahí dibujamos el vector aceleración tangencial, el vector aceleración centrípeta, siempre apuntando hacia el centro. Por el método del paralelogramo dibujamos nuestra aceleración total. ¿Ven? Ahí tenemos nuestro desplazamiento. Ahí tenemos el radio, la ubicación, ¿sí? Inicial. Esta de aquí parte y esta sería la ubicación final ahí donde está en ese punto. Un rad y expresado en grados para tenerlo presente. Entonces es importante utilizar todo lo que hemos aprendido ya en nuestro curso. Ahora me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.